Hola a todas, mi nombre es María Juárez y esto es Life Crafters. Hoy hablamos del cólico del lactante, un cuadro clínico que se presenta entre el primer y el cuarto mes de vida y que genera mucha impotencia a los padres. Yo lo pasé con mi peque y la verdad que pone a prueba todos tus instintos maternos y humanos. Vamos a ver, los bebés lloran y lloran porque nos quieren comunicar cómo se sienten. Cuando alguna de sus necesidades básicas, el calor, la seguridad, la comida, se ven amenazadas, lo que van a hacer es mostrarse inquietos. Y si no respondemos a esa demanda en un corto espacio de tiempo, normalmente un minuto, no aguantan mucho más, se van a poner a llorar. Pero nos encontramos con momentos en los que descartadas estas tres necesidades, el bebé sigue llorando y nos toca a los padres descubrir cuál es el origen de esa incomodidad. Pues una de estas situaciones, y yo creo que además de las más desesperantes que hay y desconcertantes para los padres, es el famoso cólico del lactante, un trastorno que tiene una gran incidencia en la población pediátrica, una etiología todavía un poco misteriosa, pero bueno, del que sabemos cada vez algo más. Para poder diagnosticarlo, los signos de alerta son: 1. Que el llanto sea paroxístico, de alta intensidad e inconsolable. Esto quiere decir que debe tener un principio y final claramente definidos, ¿vale? No debe estar asociado a ninguna conducta o actividad que el niño estuviese realizando previamente, es decir, no puede ser porque de repente le hayamos dejado un ratito en la hamaca, o porque le hayamos quitado la ropa y le haya dado frío, o porque se le haya terminado el biberón y se haya quedado con hambre, por ejemplo, ¿vale? Tiene que ser una cosa que venga un poquito de la nada, ¿vale? Que nosotros no asociemos a nada en concreto y que se resuelva de manera espontánea. Luego además debe ser muy intenso, debe tener un tono, una intensidad un poquito superior a la normal, ¿no? al típico llanto de nuestro bebé. Y además debe ser inconsolable. Hagamos lo que hagamos, le pongamos como le pongamos, no hay manera de que se calme. Después, segundo, necesitamos ver una hipertonía generalizada, una distensión abdominal, incluso vamos a ver que el bebé flexiona las piernas hacia el abdomen, ¿vale? Que está muy tenso, e incluso podemos observar un patrón de espasmos musculares. Y por último, debe cumplirse el criterio, el patrón temporal de Wessel. Esta es la persona este es el doctor que lo descubrió, ¿vale? Que por primera vez habló de este cuadro, y lo que dice es que es en lo que se basan todos los pediatras para diagnosticarlo, este tipo de llanto, este patrón de llanto se debe producir más de 3 horas al día, más de 3 días a la semana y más de 3 semanas consecutivas, ¿vale? Estos son los criterios que se siguen a la hora de diagnosticarlo. Por supuesto, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con otro tipo de trastornos y sobre todo ver si cohabita, si convive en nuestro peque con otro tipo de trastornos gastrointestinales de tipo alergia a la proteína de la leche de la vaca, intolerancia a la lactosa, reflujo gastroesofágico, etc. ¿Y por qué le pasa esto a nuestro bebé? Pues en la actualidad se sigue investigando cuáles son las causas, la etiología de este trastorno. Se han considerado variables de diferentes tipos, como por ejemplo la técnica de alimentación. Se ha valorado pues, que pudiese ser por una sobrealimentación, una subalimentación, por un exceso de deglución de aire en la toma. También se han considerado factores maternos, como por ejemplo el tabaquismo, el estrés, la depresión posparto. Se ha pensado también que al ocurrir más por la tarde-noche podría ser un exceso de estimulación, un cansancio extremo del bebé cuando ya llegan esas horas. E incluso se han estudiado factores psicosociales, como las dinámicas familiares, el propio carácter del bebé, la respuesta de los cuidadores al llanto y a las demandas del niño. Pero lo que arroja resultados más interesantes es todo el estudio que se ha hecho sobre la flora intestinal, porque se ha observado que hay un cambio claro en la microflora de estos bebés. Vemos que disminuyen los lactobacillus y las bifidobacterias, que sin embargo aumentan mucho otras especies como la Klebsiella, las bacterias gram negativas anaerobias o incluso el E. coli. ¿Vale? También vemos que hay hormonas como la motilina y la serotonina que están más incrementadas, ¿no? Que tienen más función, y son hormonas que están encargadas precisamente de la movilidad y de la función intestinal. Yo creo que lo interesante sería indagar un poquito más en este tema, porque estos cambios en la microflora intestinal del bebé pueden estar muy relacionados con factores pues como por ejemplo la prematuridad, si ha habido cesárea, si la madre tomó antibióticos durante el embarazo, si ha tenido depresión posparto, qué tipo de alimentación lleva durante la lactancia. En fin, hay muchísimos factores ahí que se podrían seguir estudiando para comprender mejor por qué estos cambios en la flora
y por lo tanto porque este daño que se le está produciendo al bebé y que le hace sentirse tan incómodo. Esto nos pone en la pista de que el abordaje va a ser multifactorial. El tratamiento que hoy en día tiene mayor evidencia científica es la combinación de un probiótico infantil, de la cepa Lactobacillus reuteri, con la lactoferrina. La lactoferrina es una molécula que tiene actividad antiinflamatoria, antioxidante, antimicrobiana, reguladora del sistema inmune y que forma parte, esa molécula, de la leche materna. Lo que ocurre es que a veces está en menores cantidades, ¿no? Por ejemplo, porque haya carencias nutricionales en la alimentación de la madre. Lo que vamos a hacer cuando pautamos el probiótico, lo que vamos a conseguir es que se generen menos bacterias coliformes, que son las que forman los gases, ¿no? Que le producen esa incomodidad al bebé. Vamos a favorecer el vaciado gástrico, vamos a mejorar la sensación de dolor, de percepción del dolor intestinal, porque vamos a disminuir un poquito la contracción del intestino y además vamos a bajar inflamación, porque vamos a promover que disminuya la fabricación de citoquinas proinflamatorias y que aumente la fabricación de células T reguladoras. Otra estrategia que funciona muy bien en muchos casos consiste en la eliminación de la dieta de la proteína de la leche de vaca. En el caso de que estemos dando lactancia artificial, lo que tenemos que hacer es sustituir la fórmula por una base de proteína hidrolizada. Esto lo haremos durante un par de semanas, veremos qué tal se encuentra el peque y en función de eso ya vamos tomando decisiones. En el caso de la lactancia materna, lo que vamos a hacer es quitar esta proteína de la dieta materna. Lo haremos durante 6 semanas y así podremos observar los efectos en el bebé. Por supuesto, tendremos que garantizar que la madre consuma la dosis adecuada de vitamina D y de calcio. En el caso de que estuviese acostumbrada a basar su dieta en los lácteos, pues tendremos que darle unos consejillos nutricionales para que sepa dónde conseguir estos nutrientes en otros alimentos. Y bueno, a mí si me preguntáis, la verdad que yo creo que es un abordaje bastante interesante porque como mínimo vamos a estar mejorando la salud de la madre, ¿vale? La leche es un alimento que nutricionalmente pues es muy denso, tan denso que es difícil de digerir para el ser humano. Estamos hablando de un producto que está genéticamente diseñado para alimentar a un ternero, que tiene 4 veces más proteínas que nuestra propia leche y esto hace que sea bastante complicado para el tubo digestivo, ¿vale? No me voy a, sin meterme ahora y sin adentrarme en esto, lo único que os digo, que ya comentaremos en otra ocasión y hablaremos del tema de los lácteos, lo que os puedo decir es que le vamos a hacer un favor a nuestra fisiología y a la de nuestro peque si eliminamos de ella los lácteos de vaca. La fisioterapia pediátrica también funciona y va muy bien en algunos casos y todos, en general, calman mucho la impotencia de los padres. Y luego, por supuesto, el porteo, el colecho y el contacto físico, todo lo que mejore el apego, va a satisfacer esas demandas que hablábamos del bebé, de seguridad, de contacto, ¿vale? Que como mínimo nos van a despejar esas incógnitas de la ecuación. Así que ya sabéis, poneos en manos de un buen profesional, que se tome el tiempo para hacer un diagnóstico diferencial, que aborde el problema desde una perspectiva multifactorial y que ajuste el tratamiento al caso particular. Por lo demás, vida tranquila, alimentación saludable para la mamá que da el pecho, mucho contacto físico con las figuras de referencia y paciencia. Nos vemos en la próxima, Lifecrafters.